alimentados. Y el alimento es el pan de vida. El pan de vida es la palabra de Dios. Recuerdan ustedes, en el santuario eran puestos allí los panes. Siempre debían estar en la presencia de Dios los panes que simbolizaban, representaban la palabra de Dios. Y esta mañana queremos estudiar la palabra de Dios. Queremos hacer un estudio acerca de la ley. Y usted puede decir, ¿y por qué vamos a estudiar acerca de la ley si ya nosotros conocemos la ley? Voy a leerles primeramente lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Lo hemos mencionado ya esta mañana algunas veces, este versículo, que está en Apocalipsis 14, 6 y 7. Allí mi esposa va a ayudar a Juani para que también tenga allí toda la lectura bíblica. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice allí estos versículos importantes: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es importante estos versículos. Dice que debemos temer a Dios, no es de miedo, sino de respeto, de amor, de consideración por lo que Él hizo por nosotros. Debemos respetarle, pero también debemos tener un temor reverente, porque dice que la hora de su juicio ha llegado. Así que no es un asunto de juegos, hay un juicio, habrá un juicio, se está celebrando un juicio. Y nosotros hemos de pasar por ese juicio. Nosotros tendremos que estar frente a ese juicio. Y eso es lo que esta mañana nosotros queremos investigar un poquito. ¿Por qué se hace un juicio? ¿Por qué tiene que haber un juicio? ¿Basado en qué se hace un juicio? Basado en la ley. Si no hay una ley, nadie puede ser juzgado. Es decir que para que haya un juicio, primeramente tiene que haber una ley que haya sido violada. Por eso es importante que nosotros conozcamos la ley. Es importante que nosotros entendamos la ley. Y es necesario que nosotros proclamemos esa ley para que el mundo la conozca. Dice esta nota que me inspira para estudiar este tema, que el ángel de Apocalipsis 14 presenta un ángel que debe ser proclamado al mundo justamente antes que Cristo venga en las nubes de los cielos. Este mensaje tiene que ser proclamado antes que Jesús venga. Precisamente antes de ese tiempo, entonces, la atención de la gente debe ser dirigida hacia la pisoteada ley de Dios. ¿Hacia dónde tiene que ser dirigida la atención de la gente? Hacia la ley de Dios, que ha sido pisoteada, que ha sido olvidada, y que está contenida dentro del pacto, del arca del pacto. Así que la ley de Dios está dentro del arca, y eso lo vamos a estudiar esta mañana. Pero dice ella más: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Así que el Espíritu de profecía dice que en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga, antes de que llegue el final del tiempo de gracia, cuando comience el tiempo de angustia, y no es el tiempo de angustia de las últimas plagas postreras, sino un pequeño tiempo de angustia antes de que se cierre la gracia, debe ser proclamada la ley de Dios, y debe proclamarse el sábado con más poder. Entonces es importante que nosotros comencemos a predicar acerca de la ley de Dios, que comencemos a proclamar el sábado, que comencemos a darle al mundo el mensaje de la ley de Dios que ha sido pisoteado. Por lo tanto, me he propuesto predicar una pequeña serie de 3 o 4 temas acerca del sábado. Creo que nosotros a veces damos por entendido, por sentado, que la gente conoce la ley de Dios, o que la gente sabe acerca del sábado, que la gente sabe acerca de la segunda venida de Cristo, que la gente sabe acerca del juicio. Pero en realidad mucha gente no sabe nada.
Muchas personas están en tinieblas, muchas personas solamente han escuchado algunas cosas, muchas personas solamente tienen tradiciones familiares o pertenecen a una religión que no conoce a Cristo y no conoce su santa ley. Pero nosotros que conocemos debemos proclamar la ley de Dios y el día del sábado. Me impresionó la semana pasada que la hermana Juani estuvo con nosotros y ella dio su testimonio y me dijo que lo que más le había impresionado es que nos arrodillábamos para orar. Nunca pensé que una persona no supiera que en la iglesia o en las reuniones de oración y de adoración nos arrodillamos para orar. Pensaba que ella sabía. Pero así es, hay personas que necesitan también conocer muchas cosas que no han escuchado nunca de la palabra de Dios. Ahora, nosotros como conocedores de la ley de Dios, nosotros hemos recibido un mensaje que el mundo no conoce. Nosotros tenemos el conocimiento de la verdad presente para este tiempo. Tenemos el conocimiento del mensaje de los 3 ángeles. Tenemos el conocimiento de la ley de Dios. Tenemos el conocimiento del día de reposo, el verdadero día de reposo. Por lo tanto, tenemos que compartirlo con las personas. Pero tenemos que compartirlo a partir de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, por eso es importante estudiar las doctrinas a través de la Biblia. Ahora bien, el enemigo, Satanás, Lucifer, cuando estaba en el cielo, se rebeló contra Dios, pero especialmente se rebeló contra la santa ley de Dios. Y eso es una cosa muy importante que debemos saber. La rebelión de Satanás es contra la ley de Dios y su ataque principal es contra la ley de Dios. Él está atacando directamente la ley de Dios. Él no quiere que el mundo sepa ni obedezca la ley de Dios. Dentro de la ley de Dios está el 4º mandamiento que hemos de estudiar, pero hoy no vamos a estudiar directamente el 4º mandamiento, sino que va a ser acerca de los mandamientos en forma general, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero el enemigo es violador de la ley de Dios. Él es padre de mentira, dice la palabra de Dios, y él se ha propuesto pisotear y destruir la ley de Dios. Por eso vemos hoy que las iglesias cristianas no quieren aceptar la ley de Dios, entre comillas, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, que solamente no aceptan un mandamiento de la ley de Dios. Los demás, en forma general, lo aceptan, pero no aceptan uno de los mandamientos. Pero el ataque de Satanás, el ataque del enemigo, es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, necesitamos nosotros conocer los mandamientos de Dios. Y ese versículo que acabo de citar, para que lo tengan los que están apuntando, está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el enemigo está haciendo guerra ¿contra quién? Los que guardan los mandamientos de Dios. Que yo sepa, hay una sola iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Hay una sola iglesia que guarda los 10 mandamientos, no 8, no 5, no 9, sino 10. Y esa es la iglesia adventista del 7º día. Por eso el enemigo está luchando y batallando directamente contra los adventistas del 7º día, contra el remanente de Dios en este mundo. Pero nosotros tenemos que proclamar la ley de Dios para que el mundo sepa y el mundo conozca la ley de Dios. Quiero que vayamos a Éxodo. Allí cuando Dios le entregó la ley a Moisés, para que podamos tener la experiencia de cómo Dios entregó los 10 mandamientos al mundo, al pueblo de Dios, a toda la raza humana, porque lo entregó a través de los judíos, a través del pueblo de Israel, pero fue entregado para todo el mundo, para la raza humana. Y está en Éxodo, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Dónde está la ley de Dios? Éxodo 20, pero nosotros vamos a ir al 19. Les hago estos repasos para que ustedes razonen rápidamente, para que podamos conocer la Biblia, el arma, la espada del Espíritu.
Éxodo 20 contiene los 10 mandamientos de Dios como Dios se los entregó a Moisés. Pero nosotros vamos a estudiar ahora el capítulo 19 y el 20 para ver el contexto, cómo sucedió y cómo fue entregada la ley de Dios. Y es muy curioso, el versículo 1 del capítulo 19 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué día llegaron los judíos al desierto de Sinaí? El primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Así que estuvieron 3 meses antes de llegar al monte Sinaí, antes de llegar a la llanura que está frente al monte Sinaí. Así que estuvieron 3 meses de camino hasta llegar al Sinaí. En ese trayecto sucedieron muchas cosas que no vamos a estudiar esta mañana, pero Dios los estaba preparando para entregarles en el monte Sinaí el pacto, la ley, los 10 mandamientos. Dice que, y voy a leer a partir del versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es decir, mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quería hacer un pacto con el pueblo de Israel. Dios quería establecer un pacto con su pueblo. Quería tener un pueblo especial. Quería tener una nación santa, un pueblo separado por él para una misión especial. Entonces, versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que el pueblo estaba dispuesto a obedecer al Señor y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Pero miren lo que sucede. Entonces Jehová, versículo 9, dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Hermanos, así que Dios le dice a Moisés: yo voy a presentarme delante del pueblo, yo voy a venir delante de ti como una nube espesa para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo. Yo creo que muy pocas veces en la historia, no sé si habrá otra ocasión como esta, que sucedió lo que sucedió en esta ocasión. Creo que ninguna como esta vez Dios se manifestó al ser humano. Dios dejó que el ser humano escuchara su voz y viera la manifestación de su presencia. Veamos lo que sucedió. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Santificarse, estar limpios, laven sus vestidos. ¿De qué vestido estabas hablando? No era solamente los vestidos físicos, eran los vestidos espirituales, las vestiduras espirituales, lo que ellos hacían con su vida. Y dice: y estén preparados para el día tercero. Les dio 3 días de preparación. Prepárense durante 3 días, estén preparados. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Así que Dios iba a presentarse personalmente para que el pueblo viera y oyera su voz. Y señalarás término al pueblo. Así que Dios le dijo al pueblo que no podía acercarse. Diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Nadie podía tocar la montaña donde iba a estar la presencia de Dios. Era un lugar santo. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés se había ido de Egipto y estaba ya con las ovejas de su suegro, Cetro? Y entonces de pronto se acercó a la montaña y vio que había una zarza. ¿Qué pasaba con la zarza? Estaba ardiendo, estaba encendida en fuego, pero no se consumía, no se acababa el fuego. Y él se acercó, ¿y qué pasó?
La voz de Dios le dijo: Moisés, quita los zapatos de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Así que en aquel mismo lugar, ahora Moisés trajo al pueblo para que se encontrara con Dios y para que pudieran ver la presencia de Dios, para que Dios les entregara su ley, hiciera un pacto con el pueblo y con Dios. Así que Moisés trae al pueblo al monte Sinaí, donde él podía encontrarse con Dios. Pero era un lugar santo. El pueblo no podía tocar aquel lugar. Hermanos, a veces nosotros jugamos con la presencia de Dios. Creemos que la presencia de Dios es algo que no tiene importancia. Como si nos encontráramos con un amigo cualquiera, con alguien que no tiene ninguna importancia y podemos jugar y faltarle respeto y decir cualquier cosa. Pero aquí vemos que Dios dice: cualquiera que tocare la montaña morirá. Que no se acerque nadie, ni hombre ni animal, porque va a morir. Es un lugar santo. La presencia de Dios, hermanos, es fuego consumidor. Es santo. No podemos jugar con la presencia de Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, estamos yendo al monte de Dios, estamos yendo a la presencia de Dios, estamos yendo a encontrarnos con Dios. Por lo tanto, tenemos que tener la imagen, tenemos que tener la seguridad de que Dios está aquí con nosotros. Que la presencia de Dios está en este lugar, que es casa de Dios, puerta del cielo, lugar santo. Por lo tanto, tenemos que respetar y tener temor de la presencia de Dios, como el pueblo de Israel tenía que tenerlo en el monte Sinaí. Versículo 14: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparado para el tercer día. Una cosa interesante ahora: no toquéis mujer. Parece que las relaciones íntimas sexuales desconectan al hombre de la vida espiritual. La vida sensual, la vida carnal nos desconecta de la vida espiritual. No es que la relación de pareja sea pecado, pero cuando tú vas a tener un encuentro personal con Dios, necesitas santificarte. Necesitas dedicar tiempo a Dios, necesitas consagrarte, necesitas apartarte de los pensamientos pecaminosos, necesitas dejar el pecado, necesitas dejar los deseos de la carne y necesitas estar en comunión con Dios. ¿Y saben por qué nosotros no podemos tener comunión con Dios? Porque nosotros no nos preparamos para encontrarnos con Dios. Nosotros no dedicamos tiempo para santificarnos. Nosotros no dejamos el pecado y seguimos jugando con el pecado y creemos que Dios va a aceptarnos como quiera que estemos. Pero dice la palabra de Dios, le dijo Dios a Moisés: santifiquen al pueblo y que no toque mujer hasta que se encuentren con Dios. Hermanos, encontrarse con Dios es algo solemne, es algo sagrado, es algo que no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que hacerlo con seriedad y con santidad. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, versículo 16, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¡Qué experiencia tan impresionante! El pueblo estaba todavía en el campamento, en sus cabañas, en sus casas, cuando de pronto empezaron a sentir truenos, relámpagos, sonidos que atemorizaron al pueblo y se llenaron de temor, porque la tierra dice que temblaba y el monte humeaba, parecía un horno. Dios había descendido sobre la montaña como fuego, como cuando Moisés se encontró con Dios solamente en la zarza. Era la presencia de Dios cuando Moisés lo encontró, era algo pequeño, solamente en una zarza, pero ahora se estaba manifestando en toda la montaña. El fuego estaba sobre la montaña y el humo subía como un horno, pero no se consumía. Era la presencia de Dios. Versículo 19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Había un sonido
Un sonido que ellos lo describen solamente como un sonido de bocina. No podían describir este sonido. Y dice más, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Se imaginan ustedes? El pueblo está escuchando como Moisés habla con Dios. Moisés hablaba con Dios. Moisés le hacía una pregunta, le decía algo y Dios le respondía con voz tronante y el pueblo estaba escuchando. Dios permitió que el pueblo de Israel escuchara la voz de Dios, que viera la presencia de Dios para que tuvieran conocimiento de la existencia del verdadero Dios, para que tuvieran la impresión correcta de quién era Dios, para que supieran que Dios no era como los dioses paganos. Que los dioses paganos simplemente eran de madera o de metal o de yeso, de cualquier cosa, pero no tenían vida. No podían ni hablar, ni hacer, ni decir, solamente obras muertas. Pero nosotros tenemos un Dios que es un Dios vivo. Y Dios le está mostrando al pueblo, Dios es un Dios real, es un Dios vivo, es el Dios creador, es el Dios que todo lo puede. Por eso le está dando una imagen de su presencia y les está mostrando su poder y su grandeza. Dice también el versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora hay algo aquí que me llama la atención. Vamos a llegar enseguida y les voy a decir. Versículo 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende ahora al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Mas Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. ¿Quién subió con Moisés a la montaña para recibir los 10 mandamientos? En la película de los 10 mandamientos no sube Aarón, sube Josué. Y cuando estaba leyendo esto esta semana y estudiando, dije, pero ¿por qué en la película ponen a Josué? Porque Josué siempre es el que está ayudando a Moisés, que anda con Moisés. Pero en esta ocasión Dios le dijo a Moisés, sube con Aarón, tú y Aarón. No fue Josué el que subió con Moisés, fue Aarón. Fue el sacerdote que Dios había escogido para que fuera ministro de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón eran los representantes de Dios delante del pueblo. Y Aarón también tenía que tener una imagen clara de la presencia de Dios. Tenía que tener ese encuentro y esa relación con Dios, porque él sería el sumo sacerdote, representante de Dios ante el pueblo. Así que Dios le permitió y le pidió a Moisés que trajera a Aarón. Y dice acá, el versículo 24, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hermanos, el pueblo tenía que prepararse para encontrarse con Dios. El pueblo tenía que tener un concepto claro de la presencia de Dios. El pueblo tenía que tener temor de Dios para saber que Dios es fuego consumidor, que Dios es un Dios que realmente existe, que es vivo y es real, que no es un Dios muerto como los dioses del mundo. Ahora cuando Moisés sube a la montaña, entonces Dios le entrega los 10 mandamientos. Y allí en el capítulo 20 comienzan los 10 mandamientos a partir del versículo 3. Vamos desde el versículo 1 y dijo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que el primer mandamiento tiene que ver en la relación del hombre con Dios. No podemos tener otros dioses, tenemos que tener solamente al Dios verdadero, porque es un Dios celoso, como dice en el siguiente mandamiento.
Primer mandamiento, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen. Por eso nosotros no debemos tener imágenes de dioses. No necesitamos tener una cruz para adorarla, besarla o hacerle pedidos. Porque Dios ha dicho, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que tú vayas a adorar. No tienes que tener algo para adorar, porque yo soy un Dios verdadero, no soy una imagen. Cuando Dios se presentó al pueblo, ¿cómo se presentó? Como fuego. El humo estaba en la montaña, el fuego estaba en la montaña, se escuchaba la voz, se escuchaba el sonido, pero ellos no veían solamente el fuego, no veían ninguna imagen, no veían ningún Dios, no veían ninguna figura. Por lo tanto, no tenían que hacerse ninguna imagen ni ninguna figura para adorar, porque Dios no necesita que tengamos imágenes para adorarla. Y dice, ni te inclinarás a ellas. Así que este mandamiento dice que no debemos inclinarnos delante de las imágenes. Hay quien tiene por tradición una imagen en su casa. He trabajado en muchas casas en este país y en otros lugares y veo que las personas tienen un lugarcito a veces con un San Lázaro, una Virgen, o tienen una foto de la Virgen María, o tienen una foto de Jesucristo. Quiero decirles que no es pecado tener una imagen de Cristo. Podemos tenerla en un libro, podemos tenerla en cualquier cosa, pero ¿cuál es el propósito de tener una foto, una imagen? ¿Cuál es el propósito? Me paro delante de la imagen, ay Señor Jesús, por favor, ayúdame, y me inclino. Estamos violando el segundo mandamiento. El mandamiento dice, no te harás imagen y no te inclinarás delante de ellas. No necesitamos tener imágenes de la Virgen María, no necesitamos tener imágenes de Jesús, ni siquiera para pedirle. Nosotros nos dirigimos a Dios en forma personal y Él escucha nuestra voz sin necesidad de tener un objeto delante. Él lo ha prohibido terminantemente en el segundo mandamiento. No tendrás imágenes y no te inclinarás delante de ellas. Algunos de algunas creencias cristianas tienen imágenes en sus iglesias y las adoran o les rinden tributo o les hacen promesas o les hacen distintos tipos de adoración. Algunos les ponen una velita, algunos les ponen unas moneditas y algunos que son todavía más tontos les ponen comida. No he visto que ninguna de esas imágenes se coma la comida, aunque el diablo hace engaños para todo el mundo. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que no debemos adorar las imágenes ni inclinarnos delante de ellas. Tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Es decir, tomar el nombre de Dios en forma de juego o en forma de hacerlo en forma descuidada. Hay personas que toman el nombre de Dios para hacer un cuento y se ríen y hacen chistes acerca de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. O hay personas que toman la Biblia y dicen yo soy cristiano, pero no viven de acuerdo al cristianismo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque están tomando el nombre representando a Cristo. Soy cristiano, pero no obedecen a Cristo. Están tomando el nombre de Dios en vano. Así que tomar el nombre de Dios en vano es usar el nombre de Dios en forma inapropiada. O burlarse, o blasfemar, o simplemente representar mal el nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ojalá que nosotros no lo hagamos. Versículo 8. El cuarto mandamiento, el mandamiento más olvidado, el mandamiento más pisoteado, el mandamiento más cambiado, el mandamiento que dice en Daniel 7:25
que un poder, el cuerno pequeño, trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios, y que ese cuerno pequeño se ha esforzado por cambiarlo y ha hecho como si lo hubiera cambiado. Y no solamente el cuarto mandamiento, como dijimos, el segundo mandamiento también fue eliminado por este poder del cuerno pequeño. Dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de sábado. Estas versiones dicen el día de reposo. Pero en el original, y aquí mismo en esta Biblia, hay un asterisco, hay una pequeña señal y dice, aquí equivale a sábado. No quieren poner la palabra sábado porque quieren confundir. Los que han hecho las traducciones de la Biblia no creen que el sábado es el día de reposo. Y entonces quieren imponerle a los demás un día de reposo diferente, como ha hecho el cuerno pequeño. Cambió la ley de Dios y ellos quieren decir solamente el día de reposo, pero en la palabra original no dice día de reposo, dice acuérdate del día de sábado para santificarlo. Usted puede buscar una versión antigua, usted puede buscar otras versiones de la Biblia y dicen sábado. Así que no se deje confundir, aunque la Biblia aquí dice solamente día de reposo. La Biblia original, la palabra de Dios dice día de sábado. En inglés dice Sabbath, en inglés. Dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, el día de sábado, y lo santificó. Cuando Dios creó el mundo, y no es el tema de hoy el sábado, lo voy a estudiar el próximo sábado. La próxima semana vamos a estudiar directamente el cuarto mandamiento. Vamos a estudiar todo lo que necesitamos saber acerca del sábado, del cuarto mandamiento. Hoy solamente estoy haciendo la introducción acerca de la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento es uno de los 10 mandamientos. Pero dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Es el único de los días que Dios bendijo y santificó. Es el séptimo día de la semana. No es el primer día de la semana. No es el segundo día de la semana. No es el cuarto día. Dios solamente bendijo un día y santificó un solo día, el séptimo día de la semana. Los hombres han tratado de cambiar este día. Incluso en los calendarios ponen que el primer día de la semana es el lunes. Algunos calendarios, pero como todos sabemos, el primer día de la semana es el domingo. Si usted va a la enciclopedia, si usted va a todas las culturas, todos tienen el primer día de la semana como el domingo. Y lo interesante es, por ejemplo, que en portugués, en Brasil y en otros países, no hay lunes, martes, miércoles, jueves. Es primera feira, segunda feira, tercera feira, cuarta feira. No hay días con nombres como nosotros tenemos acá. Así que la primera feira es el domingo, no es el lunes. Y así sucesivamente. Pero el hombre de todas maneras quiere confundir y quiere hacer creer que el séptimo día ha sido cambiado. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que acuérdate del día de sábado. El día de reposo es el sábado, el séptimo día de la semana. El capítulo 20, versículo 12 es el quinto mandamiento y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. El sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El número 9, no hurtarás.
Ese es el 8, perdón, el 8, no hurtarás. Y el número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Algunos han cambiado la ley de Dios, como dijimos. El cuerno pequeño se propuso cambiar la ley de Dios y quitaron el 2º mandamiento de los 10 mandamientos y el 3º lo cambiaron. En lugar de decir acuérdate del día de reposo, ellos dicen en el catecismo, dice a santificar las fiestas, pero no dice nada de día de reposo, santificar las fiestas. Y el 10º mandamiento, como les quitaron el 2º, pues entonces tienen que tener 10. Lo dividieron en 2. El 10º mandamiento, ellos dicen, no codiciarás la casa de tu prójimo. Primer mandamiento. Segundo, el 9. Y el 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo dividieron en 2. Pero es codiciarás, no codiciarás. Es un solo mandamiento que no se puede dividir en 2. Así que aquí vemos la ley de Dios, cómo fue entregada y cómo Dios se la entregó a Moisés. Y quiero que ustedes tengan algunas evidencias bíblicas y realmente el preámbulo de cómo Dios entregó la ley y los 10 mandamientos me ha tomado casi todo el tiempo. Pero quiero decirles que necesitamos conocer los versículos de la Biblia que hablan de los 10 mandamientos y voy a repasar algunos de estos versículos con ustedes. Antes de repasar estos versículos, quiero decirles algunos detalles importantes. Los 10 mandamientos fueron escritos con la mano de Dios. Es la única porción de la Biblia que fue escrita directamente por Dios. Todos los demás escritos de la Biblia, toda la Biblia fue escrita por los hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero los 10 mandamientos fueron escritos directamente por la mano de Dios. No lo digo yo. Búsquenlo allí en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 1 al 5. En lo que ustedes los buscan yo lo voy a leer. Dice, porque Moisés, recuerden ustedes que bajó del monte, rompió las tablas, toda esa historia ustedes la pueden leer allí. Y entonces Dios le dijo, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y la labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Quién la escribió? No la escribió Moisés. No fue Moisés ni que escribió la primera vez ni la segunda tabla de piedra, sino que fue Dios mismo, dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había dado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Fíjense ahora lo que dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Dónde puso Moisés las tablas de piedra de los 10 mandamientos? Dentro del arca del pacto. Habían otras cosas dentro del arca del pacto, la vara de Aarón y el maná y los 10 mandamientos. Pero las leyes ceremoniales, las leyes que Dios le había dado a Moisés acerca de todos los ritos y las ceremonias que ellos tenían que hacer, estaban escritas en un libro y puestas fuera del arca. Mientras que los 10 mandamientos fueron puestos por orden de Dios dentro del arca, y eso tiene un significado muy importante que no tengo tiempo para explicarlo esta mañana. Ahora bien, veamos lo que dice la Biblia acerca de los mandamientos. Salmo 119, 1 en lo adelante. Salmo 119, 1 en lo adelante. Este capítulo, este salmo, habla completamente del principio al final acerca de la ley de Dios. Salmo 119. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3 del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Bienaventurados quiénes?
los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, hablando de los mandamientos, y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así que Dios está dando bendiciones. Bienaventurado significa bendecido, feliz, dichoso el que guarda los mandamientos de Dios, dice allí el salmista. Y allí podemos encontrar muchos versículos, en Proverbios 7, en Salmo 19. Salmo 19 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, versículo 8. Y podemos encontrar muchas referencias acerca de los mandamientos, y no tengo esta mañana tiempo para leer todos esos versículos. Ahora bien, algunos dicen, pero los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Ya no hace falta guardar los mandamientos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 dice que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Vamos a ver qué dice allí en Colosenses. Y tengo que decirles esto, hermano, porque dice la Biblia, dice Mateo 24, Jesús le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Entonces han salido muchas doctrinas, muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles diciendo que los 10 mandamientos fueron quitados, que fueron clavados en la cruz, y buscan estos versículos para demostrarte que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y cuando leemos esto, muchas personas dicen, ahí está, ha sido clavada en la cruz los 10 mandamientos. Ahí no dice que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Vamos a leer qué es lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Los 10 mandamientos son decretos contra nosotros. ¿Qué significan los 10 mandamientos? Significan el orden que Dios pone para que nosotros seamos felices, para que seamos dichosos. ¿Ustedes han visto algún gobierno que no tenga leyes? ¿Puede haber algún país sin leyes? ¿Puede haber algún gobierno que no tenga leyes? Si no hay leyes, ¿qué sucede? El caos, la locura. No hay ley, no hay justicia. Pero para que haya justicia tiene que haber ley. Así que los gobiernos del mundo necesitan una ley, pero el gobierno de Dios no necesita una ley. ¿Será que Dios no necesita tener una ley para administrar y gobernar a toda su creación? Sería ilógico, sería estúpido. Por lo tanto, tenemos que saber que Dios tiene una ley y que la ley no tiene que ver con algo negativo, sino algo positivo para el ser humano, para protegernos, para cuidarnos, para hacernos justicia, porque Él nos ama. Pero cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, está hablando de las cosas que tenía que hacer el ser humano después que había violado la ley. Cuando una persona viola la ley del Estado, se levanta un acta, ¿sí o no? Va al juez, el juez levanta un acta, hace una acusación, el juez levanta un acta y entonces dicen, esta persona ha infringido la ley número tal, párrafo tal, y pone allí todo, y ahora tiene que pagar 15 años de cárcel y además tiene que pagar $100,000 y pone allí un acta de los decretos que da el juez en cuanto a la violación de esa ley. Entonces, cuando los seres humanos violan la ley de Dios, también había un acta de decretos que tenía el hombre que cumplir para satisfacer la justicia de la ley, para poder pagar la deuda de la ley por haber violado la ley de Dios. Cuando el hombre violaba la ley de Dios, ¿qué tenía que hacer? Según las ordenanzas de Dios, tenían que llevar un corderito y llevarlo hasta el sacerdote, matar el corderito y entonces llevarlo al santuario para que sus pecados fueran perdonados. Esa era el acta de los decretos, una de ellas, porque había muchas ceremonias que ellos tenían que hacer. Moisés les había indicado todas las ceremonias que tenían que hacer de acuerdo al pecado que habían cometido, de acuerdo a su transgresión. Tenían cosas que hacer para poder redimir su culpa, para poder ser perdonados de la culpa. Entonces tenían que hacer algunas cosas. Esa es el acta de decretos que había contraria y que fue clavada en la cruz. ¿Cómo lo demostramos? Y no puedo leer todos los versículos como les dije, pero vamos a demostrarlo.
Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mateo 27, versículos 50 y 51, dice lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús está en la cruz muriendo en ese momento que se está describiendo aquí. Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. Y dice que clamó a gran voz y entregó su espíritu a Dios. Dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y murió. Dice el versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hasta abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió en el momento que Cristo murió en la cruz? El velo del templo se rasgó. ¿Qué velo? El santuario estaba dividido del lugar santo al lugar santísimo. Había un velo que dividía estas dos partes. Entonces el sacerdote no podía pasar al lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo porque podía caer muerto. Era el lugar de la presencia de Dios, como habíamos visto aquí también cuando Dios entregó los 10 mandamientos. El lugar santo, el lugar santísimo de la presencia de Dios, nadie podía entrar, nadie podía verlo. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote con la sangre del cordero al lugar santísimo. Y nadie podía ver lo que sucedía ni lo que había en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba la presencia en la Santa Chequina, la presencia de Dios. Por lo tanto, nadie podía verlo. Pero en el momento que Jesús muere en la cruz, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo y se abrió. Y dice el apóstol Pablo, quedando así abierto el camino hacia la salvación, camino hacia Cristo, camino hacia la justicia. Se abrió para siempre el velo de separación, se abrió para siempre el camino hacia Dios, de manera que ahora el hombre no tiene que traer corderitos. Es más, dicen también que el corderito se escapó de las manos del sacerdote que lo iba a sacrificar. Cuando el velo del templo se rasgó, el sacerdote estaba para matar el corderito y el corderito se escapó y se fue. ¿Por qué? Porque ya se había hecho el sacrificio perfecto. Todos aquellos sacrificios que hacían en el santuario representaban la muerte de Cristo, representaban el sacrificio de Cristo en el Calvario. Mientras Cristo no había muerto, era necesario ofrecer los sacrificios, los corderos. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya no hacía falta más sacrificios, porque ahora Cristo, el Cordero perfecto, había dado su sangre por el perdón de los pecados. No sé si me estoy haciendo claro, pero es importante que comprendamos esto. Entonces, por eso dice aquí en Colosenses que el acta de los decretos había sido clavada en la cruz. Y más dice también que todo era sombra de lo que habría de venir. Y nadie os juzgue en cuanto a comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, ceremonias. ¿Se dan cuenta? Nadie tiene que exigirnos ahora seguir haciendo esas ceremonias que representan la muerte de Cristo, porque ya no necesitamos más de los sacrificios imperfectos. Ahora tenemos la muerte perfecta del Cordero. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan? Y Juan vio venir a Jesús. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por eso ya no necesitamos de los corderitos, por eso ya no necesitamos de la ceremonia, por eso todo eso fue clavado en la cruz. Es decir, Dios, Cristo, le dio finalidad a todos los sacrificios y ceremonias que representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la cruz no abolió los 10 mandamientos. La cruz no quitó los 10 mandamientos. La cruz fue el objeto donde Cristo murió por los 10 mandamientos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados por haber violado los 10 mandamientos. Y tengo aquí muchos más versículos que no los voy a leer, pero voy a decirles algo más. Cuando Jesús se encontró con un joven rico en cierta ocasión, le dijo el joven: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos.
Así que Jesús le está diciendo que era necesario guardar los mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos no pueden ser quitados. Y este hombre le pregunta, Señor, todos esos mandamientos los he guardado. Y entonces Jesús está hablando allí específicamente de los 10 mandamientos. No está hablando de otros mandamientos, está hablando de los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Dice el joven rico, todo eso guardado desde mi juventud. Así que era importante para Jesús los 10 mandamientos. Ahora, en Primera de Juan, y estamos terminando, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice algo muy interesante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es el pecado? Infracción de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos el pecado. Por lo tanto, si decimos que la ley fue clavada en la cruz y no hace falta guardar más la ley, significa que no hay pecado. Porque si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay juicio. ¿Qué fue lo que leímos al principio en Apocalipsis 14, 6 al 7? La hora de su juicio ha llegado, porque hay una ley que ha sido violada. Porque la ley indica el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, hermanos, necesitamos entender que la ley no se puede quitar. La ley es imposible de quitarla porque representa y nos señala a nosotros qué cosa es el pecado. Y allí mismo en Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5, nos dice, capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Hay que guardar los mandamientos? El que no guarda los mandamientos y dice que le conoce o que está en Cristo, ¿qué cosa es? Mentiroso. Y dice más, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, los mandamientos son firmes, son eternos, y el Señor nos los ha dado para cuidarnos y para bendecirnos. Los mandamientos revelan y reflejan nuestro amor hacia Cristo Jesús. Si decimos que amamos a Jesús, debemos guardar sus mandamientos. Y si decimos que estamos en Cristo Jesús, debemos vivir como Él vivió. Jesús vivió para obedecer y guardar los mandamientos. Que el Señor nos bendiga. Realmente podemos seguir estudiando mucho más acerca de los mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, también vosotros necesitáis guardar estos mandamientos. Hermanos, el Señor nos bendiga y podamos nosotros respetar y obedecer la ley de Dios, sus 10 mandamientos.